Bienvenidos a la sala virtual de gloriamarles.com. Gloriamarles.com es consultoría empresarial diseñada de acuerdo a las necesidades que presentan diferentes nichos de mercado. Dentro de gloriamarles.com han surgido varias alianzas y una de ellas es con Global Service, en este caso representada por el doctor Carlos Alfonso Puentes Torres, abogado, especialista en derecho laboral. Y dentro de nuestras alianzas y dentro de nuestras conversaciones vimos la posibilidad de generar este espacio, contratos de trabajo en tiempos de COVID-19. Mi nombre es Carlos Puentes. La verdad es que tengo una amplia experiencia en el sector de gestión humana, más de 30 años siendo gerente en compañías como Grupo Confedegas, Ecopetrol, Grupo Cobra, y últimamente con mi empresa que es Global Service, que es una firma de abogados, asesorando también a estas empresas y otras empresas más. Hemos recibido realmente muchas noticias de muchas empresas con una serie de confusiones respecto al tema laboral, que hemos tenido que salir al paso y corregirlas porque vamos a cometer muchos errores, tanto las empresas como los trabajadores, pensando que aquí tenemos una serie de cambios que realmente no se han dado o que los estamos interpretando mal. Entonces, tomando las palabras de Gloria, pues efectivamente una de las preguntas que le hacen a uno es, doctor Puentes, ¿y cómo vamos a hacer con la nueva reforma laboral? Yo les puedo contar que reforma laboral pues no tenemos. La reforma laboral obviamente la puede hacer aquí el legislativo, o sea, el Congreso para aprobación y todo, y lo único que nosotros hemos recibido son unas flexibilizaciones del Ejecutivo, que es el presidente, para poder manejar un poco más el tema laboral. A través de su ministro de Trabajo ha dado unas pautas que van a ayudarnos solamente mientras el tema de la pandemia, pero empezando pues con lo que decías, Gloria, que el tema de reforma laboral, pues reforma laboral no existe, no habrá reforma laboral sino hasta el otro año, y todo lo que tenemos ahorita tenemos es que defendernos, tanto trabajadores como empresas, con nuestra legislación laboral y con las circulares que ha dado el Ministerio de Trabajo o el presidente a través del Ministerio de Trabajo para flexibilizar nuestras relaciones laborales y no estar interpretando mal tanto los temas de salarios como los temas de contratos. El enfoque principal de nuestra charla es destajo, un contrato o una forma de pago. Háblenos acerca de las diferencias que hay y por qué tendemos a confundir estas formas de pago. Bien, ustedes han escuchado muchas veces, inclusive que utilizamos la palabra, vea, me contrataron a destajo, vea, estoy haciendo un trabajo a destajo, vea, me van a pagar todos los viernes, cada 15 días a destajo. Entonces yo siempre les pregunto, bueno, esa es la forma de salario, pero ¿basado en qué contrato está? Porque para que exista el destajo, tiene que haber un contrato laboral, amparado en un contrato laboral, ya sea verbal o escrito. Entonces, efectivamente, el artículo 132 de nuestro Código Laboral dice las formas de salario, que dice que es por unidad de tiempo, que dice que por unidad de obra, que dice por labores realizadas y que dice claramente por destajo. Entonces, el destajo es una forma de salario. Ahora bien, para que exista el destajo, tiene que haber un contrato. Y los contratos taxativamente también están en el Código Laboral. Contrato a término indefinido, contrato de obra-labor, contrato a desarrollo de obra,
Y uno último que se utiliza mucho, pero es con el SENA y con estas entidades que nos prestan alumnos, es contrato de aprendizaje. Entonces, es muy diferente y tratamos de confundir cuando nosotros decimos, he contratado a 10 trabajadores a destajo. Lo primero que le va a preguntar cuando tenga un problema laboral, lo primero que le pregunta el inspector de trabajo o ya sea un juez le dice, bueno, ese es un salario. ¿Bajo qué modalidad contractual tenía su trabajador que ganaba sobre destajo? Y es cuando uno dice, no le he hecho contrato, fue un contrato verbal. Y existe el agravante entonces. Contrato que no tenga escrito las modalidades del contrato se vuelve un contrato a término indefinido. Entonces tendríamos un contrato a término indefinido con salario a destajo. Digamos que ahí están las grandes diferencias. Ahorita estamos cometiendo otro error. Hice un contrato de teletrabajo. Contratos de teletrabajo no existen. Existen es formas de realizar el contrato de trabajo. Y una de las formas de realizar el contrato de trabajo es el teletrabajo. Igual que como pasa con los salarios, la forma de realizar el trabajo, que es el teletrabajo, debe estar amparado en un contrato. Entonces, nosotros tenemos una serie de trabajadores con unos contratos y son a ellos los que nosotros le organizamos la forma de hacer el trabajo. Que una cosa es la forma como a ti te pagan, que es el salario, que no puede ser otra por unidad de tiempo, por eso te pagan semanal, quincenal, decadal, mensual, o por lo que usted desarrolle de trabajo, o por lo que usted haga en un contrato de obra. Pero es diferente cómo le pagan ese trabajo a la forma de ese contrato de trabajo. En esta situación de despidos masivos, ¿cómo se ve afectado el empleado cuando de repente podemos verlo en el contrato de trabajo, pero no se acabó el negocio como tal? Fue una reacción a la situación de la pandemia. Cuestión que ya lo estamos notando cuando el 1 de julio volvimos a las actividades y que ya empiezan los juzgados a trabajar, y es un sinnúmero de demandas que están solicitando los trabajadores para con las empresas por la mala aplicación de la ley. Lo que dio el gobierno fue unas pautas para flexibilizar los contratos de trabajo. Muchas personas se apresuraron y se aventaron, perdónenme la palabra, a suspender contratos. Y lo suspendieron cuando había otras alternativas consensuadas con el trabajador. ¿Cuáles otras alternativas? Negociar el salario que no perjudicara el salario mínimo, 60% del salario, dar las vacaciones anticipadas, mandar a la gente a vacaciones, licencias remuneradas. Entonces trató de dar unas pautas para que pudiera flexibilizar los contratos. Muchas empresas tomaron por suspender los contratos por una mala interpretación de la ley. El artículo 51 del Código Laboral, efectivamente en su numeral primero, dice que los contratos se pueden suspender cuando haya una fuerza mayor o caso fortuito, ¿cierto? Entonces, interpretaron que el coronavirus era una fuerza mayor o un caso fortuito. Hasta ahora, el gobierno no lo ha decretado, no lo ha considerado como una fuerza mayor o un caso fortuito. Y lo peor es que la gente leyó ese párrafo hasta ahí y no leyó el contexto de todo el artículo, porque dice, efectivamente sí podemos suspender los contratos de trabajo, pero con permiso del Ministerio de Trabajo. Muchas empresas suspendieron los contratos de los trabajadores y ahorita se van a abocar a unas demandas por no tener el permiso del Ministerio de Trabajo. Entonces, en las tutelas que ya se han elaborado, lo primero que para poder defender a una empresa es, permítame el permiso que le dio el Ministerio de Trabajo para
suspender los contratos. No, no lo tengo, no lo tramitamos. Obviamente no lo tramitaron porque el Ministerio de Trabajo, si vieron las alocuciones del ministro, que tiene más de 5.000 solicitudes para suspender contratos y no han aprobado sino 4 o 5 de unas grandes empresas y no han suspendido. O sea, como lo estamos haciendo, suspensión de contratos de trabajo sin el permiso del Ministerio de Trabajo, estamos incumpliendo con la ley y nos vamos a ver abocados a unas demandas, incluso a unos reintegros. ¿Estos reintegros tendrían derecho a algún tipo de indemnización? Cuando hablamos de pagos laborales, lo primero que se dice es que en laboral, quien paga mal, paga el doble. Entonces, si yo saqué a un trabajador y vía tutela o demanda me ganan un reintegro, tengo que pagarle desde el día que le suspendí el contrato hasta la fecha que le reintegro con un salario igual al salario que tenía cuando lo sacó. En esta misma línea, hablemos de la reducción de salarios al 75% y asimismo el impacto que esto va a tener en las prestaciones sociales y en los aportes de seguridad social. Aquí hay varias cosas. Miremos primero lo de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales obviamente se irán a liquidar con los ingresos bases de liquidación. Entonces, al final del ejercicio, el trabajador va a estar perdiendo un dinero porque se reducen los ingresos. Por algo que el gobierno se autorizó, que es bajar los salarios al 75% o bajar los salarios hasta el 60%. ¿Qué pasa con esa figura? Que para poder reducir los salarios, a pesar que con la circular 033 del Ministerio de Trabajo decía que se podía hacer, debía ser consensuada entre las dos partes. Si alguien la hizo no consensuada, el problema se agrava porque está inmerso en una causal del pago de los salarios y estas cosas. Para el trabajador sí se van a ver afectados el tema de primas, cesantías y esto, por el ingreso base de liquidación, que es quien nos da las pautas para hacer estos rubros. Para la empresa, pues obviamente un ahorro siempre y cuando hizo bien, hizo consensuadamente o hizo con el permiso del Ministerio de Trabajo todas estas actuaciones laborales, porque de lo que se ahorró acá le puede salir más costoso en el otro lado. Por eso dicen que en laboral, si lo hizo mal, lo paga el doble. Ahora bien, el tema de seguridad social sí es un tema complejo, porque quienes liquidan la planilla de seguridad social pudieron observar que decía que casi que no lo dejaban a uno liquidar, porque decía que hay unos beneficios para la empresa, de no pagar con el 16%, por ejemplo, sino pagar con el 4%. Entonces, sí, efectivamente, las empresas, por hacer ese ahorro, lo pagaron con el beneficio que le da el gobierno. Sin embargo, ¿qué pasa para con nuestros trabajadores? Esos meses que hemos liquidado con el beneficio se traduce en que esas semanas o estos días no van a ser computables para el sistema de pensión. Al final de cuentas, si nosotros tenemos un trabajador y en 5 años se va a pensionar, va a venir a reclamar porque nosotros en pandemia faltaron 4 meses para pensión, vamos a tener que decirle que fue una autorización del gobierno para que hiciéramos así y no le computan esas semanas. Eso es lo grave que podemos tener en el tema de seguridad social. Esperábamos que esto terminara en 20 días y ya vamos más de 120 días. ¿Qué pasa con esta situación donde ya le di la licencia, ya le di el permiso, ya lo envié a vacaciones, debo ahora tramitar el permiso con el Ministerio de Trabajo? ¿Qué Y el hago ahí? Ministerio de Trabajo no está autorizando. A ver, esta flexibilización nos la dieron a todos para que la tenga por un término de 120 días. Digamos que ahorita estamos en un limbo a las empresas que ya están cumpliendo 120 días. Esperamos nosotros que este viernes el ministro de Trabajo se pronuncie si estas medidas por lo menos se pueden alargar hasta el día 30 de agosto. Hay un problema.
Todas estas medidas de la pandemia están dadas por la declaratoria de estado de emergencia. Y la declaratoria de estado de emergencia ya se ha prorrogado lo que la ley le da y termina el 30 de agosto. No sabemos, nadie sabe qué vamos a hacer después del 30 de agosto cuando el presidente ya no tenga estas facultades para poder seguir flexibilizando contratos y esta cosa. Tendríamos que sacar algo a través del Congreso, alguna legislación o algo, pero estamos esperando que el viernes, este viernes que venga, podamos tener alguna noticia del gobierno nacional a través de su ministro de Trabajo. Ok. Hablemos de las incapacidades por licencia de maternidad y de paternidad. ¿Qué pasa con todo esto? Sí. Ahí hay un grave problema, porque cuando uno reporta las incapacidades, los reporta es con los salarios que están devengando en ese mes. Entonces, a uno le dicen que puede tomarlo un mes, 2 meses, 3 meses atrás. Si le llega a tomar en una reducción de salarios, va a tener problema. Va a tener problema, pero hay una salida. Hay una salida y es que uno pudiera reclamar ante la EPS que le tuvieran en cuenta los salarios de su salario normal, ¿cierto? Porque él tiene un salario que está establecido y no el acuerdo que hizo mientras pasara la pandemia. Nosotros lo hicimos así hace poco con una EPS, estamos esperando la respuesta. Alguien nos dijo que no era viable, pero se puede intentar, porque básicamente eso, y tú lo sabes, Gloria, es automatizado y es con lo que te reporten en el salario. Se puede reclamar, es poco viable, pero digamos que habría que intentar. No hay un caso de éxito que podamos decir, eso sí pasó y lo hicieron. Claro, porque... yo tengo una inquietud, porque sí, claro, precisamente nosotros tenemos un caso en este momento en la empresa de licencia de maternidad. Y yo creo que la EPS va a decir, yo le pago sobre lo que nosotros hemos estado pagándoles a ellos. Y obviamente está con la deducción de salario por lo de la pandemia. Ah, perfecto, ahí estás corroborando lo que estamos diciendo. Nosotros no tenemos un caso de éxito por ahí, van a tomar es lo que reportan en las planillas y en los aportes. Entonces, posiblemente las reclamaciones que uno hace ante la EPS no las van a aceptar y sería un caso de no éxito, como te lo estoy mencionando. Podemos hacer un paralelo en estos tiempos de COVID. ¿Qué beneficios ha obtenido el trabajador en todo esto? ¿Qué beneficios? La verdad, beneficios económicos, yo no le veo ninguno que sea a favor o que la empresa le tenga consideración al trabajador. Beneficios familiares, que está en su casa, que está con su esposa, con su esposo, que hay una integración familiar, pero hay una cosa curiosa de una encuesta que hicimos nosotros, y es que dice que el trabajador que ha estado en la casa, recluido en la casa, ha podido ahorrar, porque no tiene los gastos que le genera estar en la calle trabajando. Entonces ha podido ahorrar. Nosotros tenemos por ley que los empleados deben trabajar 240 horas. Sí. Con esta situación del teletrabajo, han sobrepasado las 240 horas. Los empleados como tal han generado una situación pues de molestia, porque no tenemos el auxilio de transporte, nos reducen el salario, ¿no? Están mirando cómo hacer la negociación del pago de prestaciones sociales, pero trabajo más en mi casa. A ver, digamos que el tema de teletrabajo es una forma de trabajo que va adherido a cualquier contrato de trabajo, ¿cierto? Y cualquier contrato de trabajo no puede superar las 240 horas. Quiere decir que el teletrabajo debe someterse a un horario que no pase las 240 horas. ¿Cómo se controla? El mismo trabajador tiene que ayudar a controlar, pero si el trabajador controla, posiblemente tendrá problemas con la compañía. El ministro de Trabajo la semana pasada habló sobre este asunto y fue enfático en decir que las jornadas de teletrabajo
no pueden ser superiores a 240 horas cuando son contratos de 240 horas, porque surgieron otros contratos de 36 horas semanales, entonces es otro cuento. Pero básicamente se dijo, incluso para contestar chats, WhatsApp, pues, todas estas cosas, deben estar en una jornada de trabajo establecida. No sería causal de despido, ni causal de llamada de atención o medida disciplinaria que se le haga a un trabajador porque porque tenga que trabajar más de esa jornada laboral. Es sine qua non que tiene que ser 240 horas. Para cerrar con la última pregunta, ¿qué panorama ve usted con respecto a esta situación que la pandemia va más de los 120 días en temas laborales y en el tema ahorita que se acerca de cierre de año con todo lo que es liquidación de cesantías, intereses, primas? Bien, empecemos por el tema de primas. Yo pienso que para las empresas, en lugar de generar un beneficio, se les va a volver un problema. Porque declarar que la prima de junio se pueda pagar hasta diciembre, pues les hace un flaco favor a las empresas tener que en diciembre, cuando tienen que sacar para cesantías y para un poco de cosas, por provisiones y eso, tener que pagar doble prima. Porque el 20 de diciembre tendrán que pagar la otra prima. Inamovible, no la han cambiado. Entonces, digamos que es un flaco favor y vamos a ver problemas en las compañías que van a tener que decir no las puedo pagar. En cuanto a gobierno es incierto porque el 30 de agosto se termina la declaratoria de emergencia económica y lo que dijo el gobierno la vez pasada es que nos toca salir y trabajar y cuidarse cada uno lo que tenga que cuidarse. Sin embargo, en conversaciones que hemos tenido con el asesor del secretario de Salud, el doctor Ávila, él manifiesta que posiblemente tienen que volvernos a encerrar otro poco, lo que afectaría el tema laboral. Esta charla deberíamos de pronto volverla a programar porque hay muchos cambios entre esta semana y la otra semana, cambios no de reforma laboral, sino circulares para tener en cuenta y flexibilizar más el tema de laboral en la pandemia. Ok. Quiero agradecerle por este tiempo, por su información tan generosa y tan valiosa. Quiero agradecerle a todos nuestros participantes por querer conocer más y querer estar informados de lo que realmente pasa detrás de la pandemia, ¿no? En todo lo que tiene que ver con beneficios sociales.